9 de la mañana con 44 minutos, seguimos avanzando con noticias para contarles sobre esta pelea que hubo entre la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que denunció hostigamientos por parte de Leonarda Villalobos, imputada en el caso Audio, y con quien compartía módulo en la cárcel de San Miguel. Ante el conflicto, Gendarmería resolvió cambiar a Villalobos para que cumpla prisión preventiva en la cárcel de mujeres de San Joaquín. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio este conflicto? Lo vemos en la nota. ¿Sientes miedo de ir a prisión preventiva, Katy? No, nunca he tenido miedo. La respuesta de aquel día, horas antes que conociera su primera resolución de ingreso a la cárcel de mujeres de San Miguel, se contrapone a lo que sucedía apenas días después de entrar a su celda. Me recibió la imputada María Villalobos de manera muy amable. Sin embargo, al pasar alrededor de 4 días, me alejé de ella, ya que tenía actitudes que no me gustaban mucho. El relato forma parte de un documento de Gendarmería que da cuenta de la situación actual de Katy Barriga en su prisión preventiva, desde donde denunció hostigamiento en su contra, supuestamente cometido por ella, quien la recibió en primera instancia en el módulo de connotación social de la cárcel, la formalizada en el caso Audio, la abogada María Leonarda Villalobos. Me dice: tú tenés que darme las gracias, malagradecida. Mira, en la tele está mi abogada defendiéndote. ¿Cómo es posible? A lo cual le señalo que mi abogado recién había hablado y defendiéndome, y no tengo nada que agradecerle porque yo tengo mi propio abogado. El diálogo se habría dado por una estrategia ideada supuestamente por María Leonarda Villalobos para lograr un cambio en su sitio de reclusión, desde que Villalobos ingresó a la cárcel de San Miguel, mientras que el otro imputado en la misma causa, Luis Hermosilla, entraba a Capitán Llaver. Su defensa planteó la desigual designación ante similares delitos y causas. Es un triunfo importante el obtener por parte de la magistratura un reconocimiento a algo que venimos diciendo hace bastante tiempo, que tiene que ver con la deuda que tiene el sistema penitenciario con las mujeres en este país. Estamos en un sistema que ha sido creado y diseñado por y para hombres. Katy Barriga asegura en la declaración que Leonarda Villalobos ingresó en varias ocasiones a su dormitorio con un fin claro. Me señala textualmente: nosotras dos tenemos que irnos a Capitán Llaver y lo vamos a lograr haciendo una entrevista y reportaje con TVN, que ya tenemos conversado con los chiquillos y tu abogado. Ya no aguanto más acá, no quiero estar más con delincuentes parricidas. A lo cual yo le respondo que yo estoy bien acá y no me voy a ir a ningún lado que no sea mi casa. La negativa de la ex alcaldesa de Maipú habría gatillado impases también con otras internas por supuestamente haber sido señalada por Villalobos como delatora de reclusas por la permanencia de un teléfono celular en el recinto. Gritos, golpes a las paredes y violencia verbal habrían producido la intervención de Gendarmería, que terminó con el traslado de Leonarda Villalobos a otro recinto, pero no a Capitán Llaver, sino a la cárcel de mujeres de San Joaquín, donde permanecerá ahora. 9 de la mañana con 47 minutos. Bueno, ayer lunes fue un día en el que pasaron bastantes cosas. De hecho, durante el noticiero de ayer en la mañana les estábamos mostrando en directo desde la Corte, cierto, que se estaba discutiendo este recurso de amparo que interpuso la defensa de Jorge Valdivia para lograr cambiar su medida cautelar. Si bien esto ocurrió durante la mañana, no fue hasta la tarde donde salió la resolución de la Corte Suprema que decidió revocar la prisión preventiva de Jorge Valdivia y este cambio de medida cautelar, salida de Jorge Valdivia de la cárcel de Rancagua, se concretó recién hasta cercana la medianoche. De hecho, ahí estamos viendo imágenes de ese momento. Recordemos que Jorge Valdivia está siendo investigado por 4 delitos sexuales y entonces el día de ayer la Corte Suprema decide revocar esta prisión preventiva tras el recurso de amparo interpuesto por la defensa del exfutbolista para rebajar sus medidas cautelares. ¿Con qué medida cautelar queda Jorge Valdivia? Va a quedar con arresto domiciliario nocturno, la medida cautelar que tenía antes de volver a prisión preventiva. Recordemos que Valdivia se encontraba recluido en la cárcel de Rancagua desde el pasado 28 de noviembre, esto por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago. Recordemos que
Cuando se realiza la formalización de Jorge Valdivia, se le envía inmediatamente a prisión preventiva como medida cautelar. Después de esto, se le revoca esa medida cautelar y se le cambia por un arresto domiciliario nocturno. Después de esta medida cautelar se vuelve a cambiar, vuelve a la cárcel de Rancagua a cumplir con la prisión preventiva, esto por orden de la Corte de Apelaciones, una situación que ocurrió el 28 de noviembre y desde ese día hasta ayer se mantuvo en prisión preventiva, fecha en la que nuevamente se vuelve a cambiar la medida cautelar de Jorge Valdivia. Escuchemos qué era lo que decía con respecto a esta situación la abogada Paula Vial, la abogada defensora. Pues estamos muy conformes, se ha restablecido el derecho. El fallo de la Corte Suprema es un fallo muy contundente que recoge todos nuestros argumentos, que además creo que de verdad esto de que restablece el derecho es porque vuelve a poner orden en la forma en que deben resolverse este y otros casos cuando hay prisión preventiva de por medio. Así que nada, ahora vamos a dedicarnos a continuar con la investigación, ¿no es cierto?, tratar de que termine lo antes posible y poder dar cuenta de la inocencia de Jorge. Claro, esta resolución de la Corte Suprema que revoca la prisión preventiva de Jorge Valdivia no es vinculante con lo que pueda ocurrir en el juicio, ¿cierto? Esta decisión de la Corte Suprema no determina la culpabilidad o inocencia de Jorge Valdivia. Aquí solo se está discutiendo la medida cautelar que debe cumplir mientras se desarrolla la investigación. Antes de la medianoche salió de la cárcel de Rancagua y se trasladó hasta la casa de su expareja Daniela Aranguis en la comuna de Lo Barnechea, lugar donde va a cumplir con esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Aquí algunos expertos explican, ¿cierto?, esta situación de por qué se le cambia nuevamente la medida cautelar a Jorge Valdivia. Recordemos que lo que se resolvió el día de ayer es un recurso de amparo que interpuso Paula Vial, la defensa de Jorge Valdivia, en la Corte Suprema, donde tildaba incluso de ilegal y que no estaba fundamentada adecuadamente, ni siquiera fundada, la decisión de la Corte de Apelaciones de devolver a Jorge Valdivia la prisión preventiva el pasado 28 de noviembre. En uno de los puntos de la resolución del máximo tribunal, en este caso de la Corte Suprema, dice lo siguiente: lo reseñado deja en evidencia que la magistratura no se refiere a los registros visuales acompañados copiosamente por la defensa, omitiendo toda referencia a ellos, incurriendo en una grave omisión al deber de fundamentación en un aspecto que resultaba gravitante desde que se trata de evidencias aportadas por la defensa en apoyo a sus pretensiones, que además fue considerada por el juez de garantía de manera determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la Corte de Apelaciones le da nuevamente prisión preventiva a Jorge Valdivia, esto por una petición que hace la Fiscalía, la Corte de Apelaciones en esa oportunidad solamente consideró las pruebas presentadas por la Fiscalía y no consideraron las pruebas presentadas por la defensa, que incluían registros audiovisuales. Ese solo hecho, esto no quiere decir que las pruebas audiovisuales que tiene la defensa incluyan en algún delito o descarten algún delito, no quiere decir eso. Lo que quiere decir esto, que las pruebas audiovisuales no hayan sido incorporadas en la resolución de la Corte de Apelaciones, que no hayan sido consideradas por la Corte de Apelaciones, estas pruebas de la defensa, solo ese hecho bastó para que la Corte Suprema emitiera esta resolución y dejara en libertad nuevamente a Jorge Valdivia y pueda ir a cumplir su arresto domiciliario nocturno. ¿Qué es lo que dijo la abogada Paula Vial, la abogada defensora de Jorge Valdivia, con respecto a la apelación? Escuchemos. Confunde el toxicológico, señala que sería de la segunda denunciante y lo considera como un elemento que corrobora los hechos, pero este toxicológico es de la primera denunciante. También señala que el estado alcohólico de embriaguez sería lo que la tendría privada de sentido a la segunda denunciante, en circunstancias que es el propio Ministerio Público es que no puedo hablar con esto, es el propio Ministerio Público el que
el que señala que no se trata, que el problema no es el alcohol, y eso obviamente es determinante porque ese es un elemento fundamental de la existencia del delito. Nosotros consideramos que es evidente que estos errores dan cuenta de que en realidad no existen.